El Imperio Galáctico no era conocido por su sabiduría ni por su sentido del humor. Era más bien famoso por su tediosa burocracia, sus uniformes ornamentales y su arraigada creencia de que la galaxia pertenecía a aquellos que gritaban más fuerte y portaban los cañones de plasma más brillantes. Así que cuando el general Barnox, del dominio Armalak, un bruto con cara de lagarto y la sutileza de un meteorito, fue asignado para patrullar los confines del sector G-47, lo tomó como un insulto. Cuidar a los terranos, escupió a través de sus dientes afilados mientras su crucero de mando sobrevolaba la colonia azul verdosa de Havens Reach. ¡Qué desperdicio de poder de fuego imperial! La tripulación del puente no respondió. Nadie respondía a Barnox a menos que quisiera ser utilizado como demostración motivacional. Esa misma mañana ya había aplastado el comunicador de un oficial subalterno con el pie. Los R. Magno eran sutiles, y Barnox menos aún. En la pantalla, la pequeña nave humana se deslizaba por la órbita. Civiles desarmados, aburridos. Un suave pitido confirmó su manifiesto. 23 jóvenes humanos en ruta hacia un sitio del patrimonio planetario. Un viaje escolar. Barnox entrecerró los ojos. Escúchalos de nuevo. No me fío. Señor, los escáneres no muestran armamento ni escudos. Es un autobús escolar, respondió el técnico de escáneres temblando. Barnox chasqueó la lengua con irritación. Llevaba meses sin ver acción. Su nombre estaba cayendo en la lista de gloria del Imperio. Un pequeño golpe, una demostración de dominio, podría levantar la moral. ¿Y quién echaría de menos una lanzadera terráquea? Eran alimañas según los estándares galácticos. Apuntad y disparad un tiro incapacitante. Atraedlos. Echemos un vistazo a estos pequeños guerreros. Nadie se atrevió a cuestionarlo. El rayo de plasma impactó. El transbordador chisporroteó y murió en órbita. Fue enrollado con toda la gracia de un anzuelo atravesando un pájaro cantor. Barnox observó mientras la pantalla se enfocaba en los rostros humanos en el interior, pequeños, confundidos, algunos llorando. Una niña sacó la lengua, otro levantó un dedo. Barnox no sabía si era un desafío o algún saludo terrestre. «Patético», murmuró. Mientras tanto, en otra parte de la galaxia, el capitán Elias Mercer bebía té tibio de una taza de cerámica astillada con forma de gato. Su oficina a bordo del puesto diplomático neutral Teta 9 era un desorden de sillas desiguales, crucigramas a medio hacer y artefactos culturales humanos, la mitad de los cuales nunca se molestó en explicar a los alienígenas que los trajeron. Un embajador con tentáculos de la Confederación GML estaba en medio de describir la tradición de paz de 7000 años de su pueblo cuando sonó la alarma en la consola de Elias. Miró de reojo. Un único mensaje parpadeaba en la pantalla. Transporte escolar terrano interceptado. Ubicación. Havens, estado. Capturado. Elías se quedó mirando las palabras durante exactamente 3 segundos y luego dejó el té con cuidado sobre el escritorio. Embajador THRKZ, perdóneme. Acabo de recordar que dejé la paciencia de mi civilización en la estufa. Por favor, discúlpeme. El embajador parpadeó con sus 8 ojos, confundido. Elías ya se había ido. Fuera de su oficina, Elías caminaba con una facilidad engañosa. Sonrió a sus colegas, saludó con la cabeza a los diplomáticos que pasaban e incluso se detuvo para acariciar al corgi del embajador. Pero en su mente todas las variables ya se estaban moviendo. Accedió a las comunicaciones seguras. La línea crepitó. Una voz tranquila y femenina respondió: «Central de la Tierra, se requiere autenticación. Mercer, código de acceso 947 Sierra Tango Firecracker». Una pausa. La voz perdió su calidez. «Firecracker, confirmado». La línea se cortó. «Protocolo Firecracker». Era el nombre menos agresivo que la Tierra había inventado para una orden de movilización total. A Elías siempre le había parecido divertido. Entró en el centro de mando,
donde el enlace de la IA levantó la vista de los foros de cotilleos entre especies. Desvía las transmisiones prioritarias. Declara un apagón parcial en G47. Comienza los preparativos para la flota silenciosa 9. Estaré en camino en menos de una hora. El avatar de la IA, una mujer joven con un cabello imposiblemente brillante, frunció el ceño. Esos sectores están bajo patrulla del Imperio. Se opondrán. Pueden presentar una queja por triplicado. Elías respondió: tenemos que rescatar a unos niños. En algún lugar del crucero imperial, los niños estaban sentados en una celda con asientos acolchados y pegatinas de dibujos animados todavía pegadas a sus chaquetas. Los guardias no sabían qué hacer con ellos. Esperaban miedo, tal vez llanto. Lo que obtuvieron fue una discusión sobre quién iba al baño primero y un acalorado debate sobre si la leche con fresa era mejor que la de chocolate. Un guardia se inclinó para gritar algo sobre el silencio. Recibió una patada bien dirigida en la espinilla de una niña de 7 años llamada Lucy. Mi mamá dijo que no me toquen a menos que quieran ver estrellas, declaró con orgullo. Estrellas, se rió un guardia. Estás en estrellas, pequeña. No como esas, murmuró Lucy frotándose el pie. En la plataforma de observación, Barnox observaba la escena con creciente irritación. Golpeó la barandilla con su garra y luego se volvió hacia su agitador. Transmite un mensaje al Consejo Imperial. Diles que he detenido a unos insurgentes potenciales. El agitador dudó. Señor, eso podría no ser bien recibido. Hay precedentes. Entonces borra los registros de mensajes. Haz que parezca como un ataque pirata, gruñó Barnack. Sería su triunfo, su secreto. De vuelta en el puesto avanzado Teta 9, el pánico comenzaba a extenderse. No entre los humanos, sino entre los otros. El venerable Tal, un antiguo crustáceo cuya especie recordaba la primera transmisión humana de hace siglos, casi dejó caer su esfera traductora cuando escuchó: «¿Se llevaron a los jóvenes humanos?», dijo su excelencia. Preguntó el embajador asistente. Uno de los cruceros del Imperio hizo una serie de chasquidos y silbidos que se tradujeron como: «Que las estrellas nos protejan a todos en la Tierra». En la Tierra, departamentos enteros cambiaron de marcha. Se sacaron archivos. Los agentes de inteligencia recibieron silenciosos pings. Un archivo titulado «No abrir a menos que se incumpla la regla número 1» cobró vida. En 17 oficinas en un rincón del espacio profundo, ocultas bajo una luz que se curvaba, emergió la silenciosa Flota 9. 30 naves humanas, elegantes y de color negro mate, con motores silenciosos y armamento oculto bajo una cubierta diplomática. Elías se encontraba en la cubierta de mando del Harlequin's Green, el buque insignia de la flota, ahora sin disfraz. ¿Alguna respuesta del Imperio?, preguntó. Nada, respondió el oficial de comunicaciones. O lo están ocultando o son demasiado estúpidos para reconocer la tormenta que han provocado. Elías se cruzó de brazos. Démosles una oportunidad para disculparse educadamente. A bordo del crucero imperial comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces se atenuaron sin motivo aparente. La IA de la nave comenzó a tararear viejas canciones de cuna terrestres. Varias puertas de seguridad se abrieron y cerraron solas. Un inodoro tiró de la cadena sin parar durante una hora. Al principio era sutil, solo inquietante. Luego llegó el susurro. Una transmisión emitida en el puente de mando. General Barnox. Aquí el capitán Elías Mercer, del Cuerpo Diplomático Terrestre. Ha cometido una violación de la Convención Intergaláctica. Ha tomado lo que no le pertenece. Ha tomado a nuestro joven Barnox Espetó. ¿Y qué va a hacer diplomático humano? ¿Enviar cartas airadas? Yo envié una carta una vez, respondió Elías. El planeta al que iba dirigida ya no existe. Pero hablemos de hombre a lagarto. Esta es una zona militar. Sí, dijo Elías, amablemente. Y ahora es humana. La transmisión terminó.
Todas las consolas del puente se reiniciaron. Las tripulaciones imperiales miraron con horror cómo sus sistemas comenzaban a transmitir las coordenadas a los humanos. La IA del crucero, ahora comprometida, habló con una suave voz femenina. No ha sido prudente asustar a los niños. Entonces las luces se apagaron por completo. Elías se puso de pie en el arruga con una sonrisa de arlequín, los ojos afilados y la voz tranquila. Lanzad unidades de recuperación, no letales, a menos que seáis provocados. Dad prioridad al confort emocional. Traed también zumos en brick. Su exoesqueleto parpadeó, señor. Si uno de esos niños llora, la ira de la tierra parecerá misericordiosa en comparación con lo que haré a continuación. El equipo de recuperación aterrizó a bordo del crucero imperial en silencio. Los drones desactivaron los sistemas de seguridad con pulsos electromagnéticos y grabaciones de risas de dibujos animados de la Tierra. Agentes humanos vestidos solo, con ropa de civil y sonrisas educadas, entraron en el bloque de detención. Uno se inclinó hacia un guardia alienígena atónito y dijo: «Hola, creo que ha perdido algo que nos pertenece. ¿Ustedes? Ustedes están desarmados». El guardia tartamudeó. El humano sonrió aún más. También lo estaban los niños. En 22 minutos, todos los niños estaban a salvo fuera del crucero. Lucy levantó los pulgares en señal de victoria al subir a la nave humana. Barnox, que caminaba furioso, recibió un último mensaje. Era un vídeo de Elías Mercer tomando té en el puente y mirando directamente a la cámara. «Gracias por su cooperación. Esto concluye la fase de alerta de nuestro combate». La pantalla se quedó en negro. Barnox rugió y golpeó con fuerza la consola con su puño garra. Y muy por encima, en órbita silenciosa, la flota silenciosa 9 centró su atención en el corazón del imperio. Los humanos ya no sonreían, y la galaxia acababa de recordar por qué existía la regla número 1 en primer lugar. El Alto Consejo del Imperio Galáctico se reunió en una sala del tamaño de una pequeña luna con paredes cubiertas por estandartes conservados de especies extintas y estatuas de emperadores que habían aplastado rebeliones con solo pulsar un botón. Era un lugar para la demostración de poder. Hoy, esa demostración se estaba resquebrajando. El general Barnox estaba de pie en el centro, con la armadura reluciente y los ojos entrecerrados. Su voz retumbó en el espacio vacío. El incidente terrano ha sido contenido. No hay víctimas mortales. No se han recuperado armas recuperadas. Sus jóvenes han sido devueltos. He actuado con decisión y eficiencia, como un oficial del imperio debe hacer. Silencio. Entonces se oyó la voz del consejero del Vier, una forma gelatinosa brillante que normalmente evitaba la confrontación, como el fuego al agua. Usted ha atacado a jóvenes humanos, general. Están ilesos. Y, sin embargo, faltan 3 estaciones fronterizas. Barnox hizo un gesto con una garra en señal de desprecio. Coincidencia. Los piratas Terran son demasiado primitivos para operar más allá de sus colonias. Desde su elevado podio, el representante de Tau golpeó lentamente con una garra blindada el reposabrazos de su asiento. Hizo un sonido como el golpe de un tambor en un mausolum. Habéis desencadenado algo que se nos advirtió que nunca tocáramos. La sala se agitó incómodamente. La mayoría había olvidado las antiguas advertencias, las historias del primer contacto con los terranos, su inquietante capacidad para sonreír mientras tendían trampas y hablar con suavidad mientras desmantelaban flotas enteras. Su arma era la paciencia, su arsenal era la psicología. Barnox se burló. «Viejos mitos, nosotros somos la cúspide». Fuera de la sala del consejo, Elías Mercer entró por la entrada de los grandes diplomáticos, flanqueado solo por 2 ayudantes, ambos humanos, ambos aparentemente desarmados, ambos sonriendo con demasiada cortesía para la tensión que causaba su presencia. No llevaba armadura ni túnicas ceremoniales, solo un traje negro impecable y un maletín gastado por el viaje.
Parecía más alguien que se hubiera perdido de camino a una reunión de la PDA que al hombre que lideraba una flota en la sombra. El consejero se volvió para mirarlo. Su nombre resonó en susurros nerviosos. Barnox apretó la mandíbula. Elías hizo una ligera reverencia. Honorable consejo, les pido disculpas por mi visita inesperada, pero pensé que era mejor hablar en persona. Después de todo, ¿qué es la diplomacia sin un poco de sinceridad cara a cara? Han violado el protocolo, ladró un consejero. Elías sonrió. Y sin embargo, ustedes secuestraron a unos escolares. Así que aquí estamos, ambos infringiendo las normas. La única diferencia es que los míos vienen con galletas. Sacó una lata de su maletín y la puso sobre la mesa. Galletas con trocitos de chocolate, calientes y fragantes. Nadie se movió. Pensé que podrían ayudar a aliviar la tensión, dijo con voz sinceramente desarmante. Pero entiendo que no estén de humor para dulces. Me perdonarán por no estar de humor para la guerra. Barnack dio un paso adelante, elevándose sobre Elías. Tu nave atacó los puestos avanzados del Imperio. Nuestros hijos estaban amenazados, dijo Elías en voz baja. Y tienes suerte de que eso sea todo lo que atacamos. No puedes intimidar al consejo con tu encanto, humano. La sonrisa de Elías se amplió. Oh, no intento intimidar. Eso implicaría que quiero que sientas miedo. Solo quiero que sientas curiosidad. La gelatina formada por Delvier se deslizó hacia adelante nerviosa. Curiosa por saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar por algo tan pequeño como un niño. La sala del consejo se sumió en un profundo silencio. Varios miembros intercambiaron miradas, sin saber si este hombre de modales afables y traje modesto estaba fingiendo. Barnox no dudó. Exijo sanciones, amonestaciones. Este humano debe ser arrestado y juzgado por acción militar no autorizada. Elías se volvió hacia él con la mirada aún afable. General Barnox, ¿puedo hacerle una pregunta? Barnox resopló. Habla. Si irrumpieras en la guarida de un león y robaras un cachorro y el león viniera a buscarte, ¿exigirías que arrestaran al león por allanamiento? Los labios de Barnox se curvaron en un gruñido. Los humanos no son leones. No, dijo Elías. Somos peores. Los leones no guardan rencor. Dejó que eso quedara en el aire un momento. Luego añadió alegremente. Pero son excelentes mascotas. Feroz y dignos, un poco dramáticos. Pero eso nos gusta. Detrás de la máscara de humor, la implicación era obvia. El consejo se sumió en un debate murmurado. Elías bebió agua de una jarra de cristal como si no acabara de soltar una amenaza velada que podría desencadenar una guerra. Sus dos ayudantes permanecieron inmóviles detrás de él, sin intercambiar palabras, solo miradas. No necesitaban hablar. Tenían sus órdenes. Más tarde ese día, de vuelta a bordo del Harlequin, con una sonrisa, Elías se quitó la chaqueta y se aflojó el cuello de la camisa, dejando ver el contorno de una insignia de mando. Su exo se acercó con la tableta de datos en la mano. El Imperio no está transmitiendo la reunión del Consejo, están suprimiendo el pánico. Bien, respondió Elías. El miedo se propagará más rápido en el silencio. Dejemos que se pregunten qué más no estamos diciendo. El exo frunció el ceño. La flota 9 jaja, completado su posicionamiento. Todos los sistemas de la frontera imperial a nuestro alcance están ahora ocultos. Los sifones de energía están desplegados. Tenemos ojos y oídos en todas partes. No podrán estornudar sin que rastreemos el cambio molecular. Elías tomó asiento con la mirada perdida. ¿Ha recibido el Consejo los archivos? Sí, los enviamos bajo el título de Aclaraciones Diplomáticas. Y el consejero Delvier ha sufrido un episodio nervioso. Se está recuperando en una cuba de nutrientes. Ha solicitado una conversación privada. Los demás están en pánico. Elías asintió sin sorpresa. Los archivos no eran abiertamente amenazantes, solo fotografías en realidad. Imágenes simples y bien compuestas de eventos escolares, niños con dientes perdidos, proyectos de arte desordenados, fiestas de cumpleaños y, detrás de cada foto,
Humanos observando, sonriendo, identificados en los metadatos como agentes fuera, de servicio, oficiales de inteligencia, veteranos y especialistas en operaciones encubiertas, todos ellos padres. Se había incrustado un mensaje silencioso en el código de los archivos. Si los asustan, dejaremos de contenernos. Elías se estiró y se puso de pie de nuevo. Hagamos una visita más personal a Varnox. La nave insignia de Varnox, la Furia de 1963, estaba atracada en una estación de suministro que orbitaba un gigante gaseoso sin importancia. Elías subió solo, sin armas ni escolta. El hangar era estéril y grandioso, como todo lo imperial. Varnox estaba esperando, blindado y con una sonrisa burlona. «Eres audaz, Mercer». «Lo intento». «¿Crees que puedes pasearte por mi nave e intimidarme?» «No», dijo Elías con calma. «He venido a darte algo». Extendió una pequeña caja. Confuso, Varnox la cogió, la abrió y se quedó mirando el contenido. Un dibujo infantil, trazos de lápices de colores, un hombrecito con un palo y escrito Capitán Eli, y un gran lagarto verde con la etiqueta Señor Gruñón. Varnox levantó la vista con incrédulo. «Lucy lo ha dibujado. Quería que lo tuvieras. Dijo que parecías triste». Varnox mostrando los dientes. «¿Esto es una burla?» «No», dijo Elías, juntando las manos. «Es un gesto, un momento para darte cuenta de que has cruzado a algo que no entiendes. Te estoy dando una oportunidad de dar un paso atrás». Varnox rompió el dibujo por la mitad. «No acepto amenazas de simios con traje», dijo Elías con un suspiro. «Deberías». Se dio la vuelta y Basi se alejó. En cuestión de horas, la Furia de Trith perdió las comunicaciones principales. La navegación se congeló. Las temperaturas internas cayeron por debajo de lo óptimo. La matriz del motor comenzó a fluctuar aleatoriamente. Los ingenieros se apresuraron solo para encontrar sus esquemas reemplazados por imágenes de la clase de Lucy en una excursión etiquetadas con leyendas encantadoras como Aprendiendo sobre terraformación y Amamos nuestro sistema solar. Era una guerra psicológica en su forma más absurda y eficaz. Los técnicos del Imperio no pudieron arreglar la nave. No pudieron rastrear la intrusión. Todo encontraron fueron niños sonrientes y datos curiosos útiles sobre la amistad y los procedimientos de fusión del núcleo. Varnox ordenó una retirada total a un territorio más seguro, pero para entonces ningún territorio era seguro. Escuadrones de reconocimiento humanos disfrazados de naves mercantes comenzaron a enviar ayuda a las colonias fronterizas del Imperio, suministros, comida, medicinas. Fueron recibidos con cautelosa gratitud hasta que se reveló su verdadero propósito: difundir un nuevo programa, una iniciativa educativa para lograr la armonía a través de la historia compartida, una perspectiva terráquea. Al principio eran inofensivo. Al principio, vídeos sencillos, infografías, diapositivas coloridas, hasta que los planes de estudio llegaron al módulo 4. ¿Qué pasa cuando asustas a un niño humano? La lección estaba dramatizada, ligeramente exagerada, tremendamente popular y aterradora. Los ciudadanos del Imperio comenzaron a protestar, no contra los humanos, sino contra sus propios líderes. Los primeros disturbios estallaron en los mundos, controlados por Varnox. Un antiguo capitán desertó a la Tierra alegando repugnancia moral y supervivencia personal. De vuelta a bordo, la sonrisa de Harlequin. Elías leyó los informes con fingida diversión. «No hemos disparado ni un solo arma», señaló su exoesqueleto. «Exacto», respondió Elías. «Nada da más miedo que un enemigo que sonríe mientras tú sangras». Tomó otro sorbo de té. «Prepara la declaración pública. Vamos a ofrecer la paz». La declaración fue breve y se transmitió a todos los mundos alineados con el Imperio, a los honorables ciudadanos del Imperio Galáctico. La humanidad no alberga rencor alguno hacia la gran mayoría de su pueblo. Buscamos la paz, el progreso y el respeto mutuo. Sin embargo,
Si continúan apoyando a líderes que violan nuestro código más sagrado, la seguridad de nuestros jóvenes, no dudaremos en corregir ese error de raíz. Esto no es una declaración de guerra, es una promesa. Somos muy educados hasta que dejamos de serlo. Saludos cordiales. Elías Mercer, capitán del Cuerpo Diplomático Terrestre, Cuerpo Diplomático. Se extendió como la pólvora. Al final del ciclo, Barnox fue llamado de vuelta al consejo. No en honor. Entró de nuevo en la sala en desgracia, pero esta vez los asientos no estaban llenos de miradas desdeñosas. Estaban llenos de miedo. Delvier flotaba en su tanque de nutrientes. Tal se había puesto la armadura de guerra ceremonial, una señal que no había usado desde las guerras del colapso. La mitad de la sala del consejo estaba a oscuras, sus representantes habían huido o se habían escondido. El consejero jefe consejero se levantó. General Barnox ha llevado al imperio al borde del abismo. He actuado en defensa de nuestro honor. Barnox gruñó. Ha actuado con arrogancia. Antes de que Barnox pudiera protestar, la pantalla central se iluminó. Una imagen final de la terrana Lucy con su uniforme escolar saludando a la cámara. Sostenía una versión de peluche de Barnox con una cola desmontable y una cara gruñona. Su voz sonó alegre y despreocupada. Hola, gracias por traerme, señor Barnox. Ya estoy en casa. Mi profesora dice que pronto aprenderás las consecuencias. Adiós. La pantalla se quedó en negro. Nadie se rió, ni siquiera el ser gelatinoso. Y mientras la sala permanecía en un silencio sepulcral, la voz de Elías Mercer resuena a través de sus canales diplomáticos privados. Nos vemos pronto. Las estrellas estaban en silencio, demasiado silencio para el gusto de los imperios galácticos. En algún lugar de los confines de la espiral de Orión, 3 estaciones repetidoras parpadearon en rápida sucesión. No hubo explosiones, ni escombros, solo silencio. Como si alguien hubiera colocado suavemente un dedo sobre sus luces y hubiera susurrado, ¡fuera! Era el tipo de desaparición que mantiene despiertos a los almirantes por la noche. No por lo que se había perdido, sino por lo que no había aparecido en su lugar. No había señales, ni mensajes, ni reclamaciones, simplemente desaparecidos. En el comando central de Char-Hak Prime, el almirante Selvin caminaba de un lado a otro ante la pantalla de inteligencia. Sus alas se agitaban con nerviosismo, un rasgo reptiliano que normalmente mantenía bien oculto. Los datos parpadeaban en grupos caóticos. Las patrullas se redirigían. Los convoyes de suministros desaparecían sin ni siquiera una señal de socorro. Explica, espetó. El oficial de comunicaciones, un lingüista con cara de rana cuya piel pasaba del verde al gris, tartamudeó. No lo sabemos. Es como si alguien hubiera reescrito las leyes de la física a su alrededor. No hay advertencias, ni fugas. Selvin golpeó la pantalla con su garra una y otra vez. Nos están cazando. Al otro lado de la galaxia, Elías Mercer permanecía tranquilo, a bordo del Harlequín, observando el caos que se desarrollaba. Tenía los brazos cruzados y una expresión neutra, como un profesor de matemáticas esperando a que sus alumnos se dieran cuenta de que la respuesta estaba en el margen. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los cálculos y las ocasionales actualizaciones de las proyecciones de la IA que seguían el colapso psicológico de las defensas exteriores del imperio-estado de la flota, preguntó Elías. Sin volverse todas las naves camufladas y en posición bloqueo perimetral completo, hemos comprometido 1/3 de sus canales de comunicación. Siguen creyendo que sus redes son seguras. Su exoesqueleto respondió bien, dijo Elías casi susurrando. Entonces vamos a enseñarles lo que es realmente la inseguridad. El plan era sencillo, nada llamativo y desde luego no ruidoso. La humanidad no necesitaba conmocionar, sino dominar. Prefería la lenta combustión, como una sonrisa que se prolonga un segundo más de la cuenta, como una risa con un trasfondo afilado. Durante las siguientes 72 horas, el imperio sangró logística e inteligencia más rápido de lo que podía tapar los agujeros.
Las estaciones orbitales comenzaron a recibir envíos de equipos médicos infectados con gusanos de encriptación. Los recaudadores de impuestos del imperio se conectaron a sus libros de contabilidad para encontrarse llenos de libros infantiles terranos. Cada capítulo estaba etiquetado como una táctica ofensiva diferente. Una estación descubrió que todo su sistema operativo había sido sustituido por una recreación de una interfaz de escuela primaria. El administrador intentó reiniciar, pero en su lugar la pantalla mostró: «Bienvenido al módulo humano, compartir es cuidar, pero no con secuestradores». No tardó mucho en empezar a extenderse el pánico, no entre los ciudadanos, sino entre los rangos de mando. No se trataba de ataques en el sentido tradicional. No había ataques de plasma, ni batallas espaciales, solo sabotaje, infiltración y la lenta e innegable comprensión de que el enemigo ya conocía sus contraseñas. En el quinto sector del imperio, un general de alto rango llamado Korik convocó una cumbre de emergencia. Su voz baja y ronca resonaba en la sala del consejo mientras hablaba. «Estamos bajo un asedio informático. Esto no es una guerra convencional. Los humanos nos están deshaciendo desde dentro. En silencio. Deliberadamente». Otro oficial resopló. «Son blandos. Son diplomáticos. Comen queso con pan y cantan canciones sobre la comunidad». Korik lanzó una tableta de datos al otro lado de la sala. Se incrustó en la pared. «Están ganando». En ese preciso momento, la Flota 9 lanzó la Operación Candlewick. No era un plan de batalla. Era una directiva psicológica. Utilizar solo frentes civiles. No sacar las armas y nunca mentir. Dejar que la verdad saliera a la luz con delicadeza y con el encanto humano. Una nave humana registrada como clínica móvil de socorro llegó a una base militar lunar para distribuir ayuda. Los oficiales dudaron, pero lo permitieron debido a las cláusulas humanitarias de su propia ley intergaláctica. Los médicos trataron dolencias menores, repartieron mantas térmicas y entregaron libros terrestres impresos en casa, fotos familiares, ensayos de niños y registros detallados de todos los crímenes de guerra cometidos por el general Varnox durante la última década, sin acusaciones, sin exigencias, solo hechos entregados con cálidas sonrisas y palabras suaves. A la mañana siguiente, la mitad de la base desertó. Mientras tanto, Elías tuvo una audiencia privada con Tal, el miembro más anciano del consejo, y quizás el único con memoria suficiente para recordar el primer silencio, lo que los humanos llamaban sus años tranquilos, un período en el que observaron la galaxia sin intervenir. Habían observado, escuchado y cartografiado el comportamiento. Lo habían aprendido todo. «Les advertiste», dijo Elías. «Les hablaste de nosotros». «Lo hice», respondió TH a través del traductor, con voz baja y pesada por el peso de los años. «Se rieron». «Ya no se ríen». «No, pero gritarán antes del final». Elías ladeó la cabeza. «No nos interesa que griten, que hagan lo que quieran sin consecuencias. Queremos que recuerden que no son los únicos que saben ser peligrosos». La mirada de T se estrechó. «¿No eres Elías?», dijo bebiendo de una petaca. «Solo somos los únicos que disfrutamos fingiendo que no lo somos». Varnox, ahora obligado a volver al campo de batalla para salvar su orgullo, reunió a la Cuarta Armada, pintó sus naves con antiguos símbolos de guerra, declaró una nueva campaña contra el virus terrano y envió una declaración masiva de fuerza. No tardó mucho en quedarse a oscuras la mitad de sus naves. No hubo ataques ni explosiones. Solo se apagaron las luces. Recibió un paquete de datos enviado desde una de las naves desaparecidas. Dentro había un vídeo de sus propias instalaciones de entrenamiento. Todos los archivos, cada defecto, cada pasillo secreto filmado desde múltiples ángulos. Junto con él venía una nota. «Te dejamos construirlo. Te ayudamos a redactar tu código estructural. No pensabas que esas plantillas de desarrollo compartidas eran caridad, ¿verdad?».
Barnox perdió 5 naves más antes de darse cuenta de lo que el resto del imperio ya estaba empezando a aceptar. Los humanos no estaban en guerra. Estaban ganando algo mucho más íntimo: credibilidad. En el borde del cúmulo Polaris, Elías caminaba por las ruinas de un puesto de escucha abandonado de un imperio. Las paredes aún conservaban los lemas de una campaña militar olvidada, hacía mucho tiempo, declaraciones de dominio y subyugación. Se arrodilló y pasó la mano por una pared, grabada con marcas de garras. Ahora allí estaban grabados los nombres de los niños. Los agentes habían encontrado el lugar vacío, salvo por un archivo de datos repleto de trofeos del breve internamiento de la lanzadera escolar. Los humanos no solo habían recuperado a los niños, habían rastreado cada momento, cada insulto, cada gesto cruel. Lo habían grabado todo y se lo estaban mostrando a la galaxia. De vuelta en el centro de mando, Elías observó cómo sectores que antes eran firmes en su lealtad al imperio comenzaban a emitir declaraciones de neutralidad. Algunos incluso ofrecían a la embajada humana estatus diplomático completo a las embajadas humanas, citando los recientes acontecimientos en la doctrina de respuesta de los padres. No pudo evitar reírse. ¿Nos hemos convertido en el equivalente galáctico de una madre suburbana con sed de venganza?, preguntó a su ayudante, una mujer enérgica llamada Dre, con predilección por el sarcasmo y las granadas aturdidoras. Elías asintió. No es inexacto, se encogió de hombros Dre. Podríamos empezar a ponernos delantales. Llamémosla Operación Venta de Pasteles. No nos adelantarnos, respondió Elías. Todavía nos queda una pieza, Barnox. Él cree que esto sigue siendo una cuestión de venganza. No entiende que se trata de la memoria. Elías se levantó de mínimo asientos en la silla y miró por la ventana, donde las estrellas lejanas parpadeaban como pupilas nerviosas. Se preguntó por un momento si Barnox llegaría a comprender el sentido de todo aquello. No se trataba de los equipos de ataque ni del sabotaje, ni del elegante desmantelamiento de las estructuras de mando, ni el colapso de la doctrina militar. No, el objetivo era más simple. La Tierra había sido paciente, incluso indulgente. Había aceptado décadas de burlas, desprecio y chistes sobre su condición de lugar atrasado. Pero había un límite, y Barnox lo había traspasado con ambos pies. El acto final comenzó con un susurro a través de las comunicaciones. Evacúen a los niños de las colonias secundarias. Repito, todos los mineros están a salvo. Ya se podía levantar la restricción. Elías dio la orden. Flota silenciosa, 9 desactivada, sigilo desactivado y aparición de una nave tras otra en los cielos de 13 planetas clave del imperio, sin disparos, sin amenazas. Simplemente se mantuvieron en el aire, observando, esperando. El mensaje era claro. Hemos llegado y traemos recuerdos con nosotros. En cuestión de horas, legiones enteras se retiraron. Barnox, solo a bordo de una nave de mando inutilizada, recibió la última comunicación, la voz de un niño de nuevo. Esta vez no era Lucy, un niño de unos 10 años. Hola, ¿te acuerdas de mí? Yo era el que tenía la pegatina en la mochila. Dijiste que era pequeño para ser soldado. No soy un soldado, solo soy un niño. Pero mi hermana mayor dice que te vas a arrepentir mucho. Ella no miente mucho. La transmisión se cortó, y en el silencio, Barnox comprendió por fin lo que había sangrado del imperio. No era metal, ni soldados, ni capital, ni reputación. Habían creído que los humanos eran payasos con trajes elegantes que llevaban regalos, sonrisas y chistes incómodos. Lo que no habían visto, lo que no podían ver, era que los chistes, la torpeza y el encanto torpe habían sido una capa, una suave manta sobre una trampa para osos. Elías Mercer se puso de pie una vez más en el puente del Harlequin's Green, mientras llegaban las noticias. Estaciones de mando, generales desertando, ciudadanos protestando.
La hemorragia se había convertido en un torrente. ¿Debemos avanzar?, preguntó Dri. Elías miró las estrellas. No. Dejad que vengan hacia nosotros. Dejad que se arrastren. Y así lo harían, porque ahora la galaxia había aprendido lo que significaba asustar a un niño humano. Y peor aún, lo que sucedía cuando la humanidad sonreía y decidía hacer algo al respecto. Las estrellas no estaban alineadas. Estaban en silencio, un silencio sepulcral. No era la quietud de la paz, sino el silencio sobrecogedor que precedía la caída de una guillotina. En todo el imperio las transmisiones cesaron, las naves quedaron inactivas, las alarmas fronterizas parpadearon y se apagaron, anuladas no por la fuerza, sino por permisos. Los sistemas administrativos que el imperio había creído intocables ahora llevaban el sello terrano, parpadeando alegremente con actualizaciones como gastos militares redundantes eliminados. De nada. Nadie había sabido nada del general Barnox en días. Elias Mercer se encontraba en el centro de todo, sereno, no triunfante, sino paciente. Parecía más un director de colegio cansado al final de una larga reunión de padres que el hombre que acababa de orquestar el mayor desmantelamiento psicológico de un imperio en la historia conocida. Su traje seguía siendo negro, todavía bien planchado. Su cabello, ahora salpicado de canas, seguía meticulosamente peinado. El único cambio estaba en sus ojos. Ya no sonreía. A su lado estaba Dri, con una postura relajada pero alerta, como un resorte enroscado recubierto de azúcar. Ajustó los controles de alimentación hueca y luego le echó un vistazo. ¿Estás seguro de esto? Una vez que salgamos en directo, no hay marcha atrás. Elías asintió levemente. Es la hora. La transmisión se iluminó en 1000 sistemas. No con estruendos ni dramatismo, sino con el rostro de una niña pequeña. Lucy. Llevaba el pelo trenzado y un pequeño vendaje en la frente. Saludó a la cámara con un pulpo de peluche en un brazo. «Hola», dijo con voz alegre. «Soy Lucy, probablemente me recuerdes. Me asusté un poco cuando el lagarto grande nos secuestró, pero mi maestra dice que cuando la gente hace cosas malas, debe pedir perdón. Eso es lo que vine a decir». Pero él no dijo lo siento. Gruñó mucho. Así que ahora, bueno, ahora tiene que sentarse en el rincón. Ella sonrió. La pantalla se quedó en negro. Entonces apareció Elías. No parecía muy divertido. «Esto no es venganza, es educación», dijo. «Durante décadas, la humanidad ha aceptado su lugar como vecino tranquilo. No pedimos nada, ofrecimos amistad, compartimos todo, excepto una cosa, nuestra tolerancia a la violencia contra nuestros jóvenes». Hizo una pausa. La habitación detrás de él se enfocó. El personal de mando superponía lecturas de movimiento de la flota. Todo estaba demasiado tranquilo. Lo que han presenciado durante los últimos 30 días no fue un ataque. Fue una prueba de campo. No de armas, sino de voluntad. Sabíamos que algún día alguien olvidaría la regla número 1. Así que nos preparamos. Entrenamos. Nos infiltramos. Esperamos. Su voz no se elevó. Más bien se suavizó. Ustedes fueron los sujetos de prueba en la sala de guerra a bordo del Fury of Triad. Ahora poco más que una reliquia a la deriva de la arrogancia de Barnox. Los pocos tripulantes que quedaban en el puente miraban fijamente la transmisión. Echaid, jefe de seguridad sudando a través de su túnica, susurró. «Señor, han vuelto a violar el sistema central». Barnox dijo. «Nada. Han anulado el soporte vital y las cubiertas inferiores. La mitad de los estabilizadores de gravedad de la nave están fuera de servicio. Sigue sin haber nada, señor». Barnox se volvió lentamente con las garras apretadas. «Fuera», dijo. La tripulación huyó. Se quedó solo, con la armadura abollada y la gloria perdida. Su reflejo en la consola de mando agrietada apenas se parecía al guerrero que una vez creyó ser.
Se había burlado de los humanos, los había despreciado. Ahora sus hijos acechaban sus sistemas, sus risas resonaban en sus pasillos como espíritus en una tumba. Un timbre. Sonó una alarma de atraque. Elias Mercer había llegado. Subió a bordo del furioso Trith sin seguridad, sin ceremonias. Solo él, un maletín y un aire de inevitabilidad. Recorrió los pasillos del otrora temido acorazado como un turista que admira un museo fallido. Terminales quemados, pantallas secuestradas, notas y dibujos a lápiz dejados por los niños rescatados. Las puertas del puente se abrieron. Barnox estaba de espaldas en el extremo más alejado. Elías se acercó lentamente. Tú tuviste todas las oportunidades. Barnox no se volvió. Tú habrías hecho lo mismo. No, dijo Elías. Habríamos observado y esperado. Y si hubiéramos tenido que atacar, lo habríamos hecho sabiendo por qué. Actuaste por aburrimiento. El ego no es una estrategia. Es un picor. Sois humanos. Sois débiles. No, dijo Elías en voz baja. Somos deliberados. Barnox se giró. La rabia retorció su cara escamosa. Hazlo entonces. Acaba con esto. Elías ladeó la cabeza. Lo malinterpretas. Nosotros no acabamos con las cosas. Las recordamos y nos aseguramos de que todos los demás también lo hagan. De su maletín sacó un cristal de datos. En este chip está todo lo que has hecho. Cada insulto, cada momento de abuso, cada respiración asustada de cada niño. No vas a morir, Vox. Vas a vivir como ejemplo. Vamos a reproducir tu historia en todos los principales medios del mundo cada noche, con narración antes de acostarse. Barnox cargó con las garras extendidas. Nunca llegó a él. Dre salió de las sombras. Golpeó una vez, precisa y eficaz. Barnox se desplomó en la cubierta paralizado. Ella se inclinó y susurró. No es educado interrumpir los cuentos antes de dormir. Más tarde, a bordo del Harlequin, con una sonrisa, Elías envió su última transmisión al Imperio y al resto de la galaxia. Esto concluye nuestra respuesta. No reclamaremos ningún territorio. No tomaremos ningún planeta. No tenemos interés en el dominio. Sin embargo, exigimos una actualización de la ley galáctica. Levantó un documento de una sola página. Tenía una sola frase. Regla número 1. Nunca, jamás, atacar a un niño humano. Dre le entregó una taza de té mientras se alejaba de la cámara. ¿Creen que lo firmarán? Ya lo han hecho, respondió Elías. Y así fue. En menos de 12 horas, más de 300 especies ratificaron la enmienda. Algunas lo hicieron por auténtica comprensión. La mayoría, por puro y simple miedo. Elías se sentó solo en sus aposentos con las luces tenues. Observó una retransmisión en directo del cielo nocturno sobre la Tierra. Un lento lapso de tiempo en el que las estrellas se desplazaban sobre ciudades tranquilas. El planeta parecía tan pequeño, tan frágil. Y sin embargo, había puesto de rodillas a un imperio. No a través de la guerra, sino a través de la memoria. No sonrió. No lo necesitaba. En un aula de Havens Reach, Lucy estaba sentada con sus compañeros de clase viendo el final de la historia. Su profesora apagó la pantalla sagrada y preguntó, ¿qué decimos? Lucy levantó la mano. Gracias por mantenernos a salvo. Y en las estrellas, más allá de la galaxia, se oyó una respuesta. No con aplausos, ni con celebración, sino con conformidad. El miedo había cumplido su función. El respeto lo había sustituido. Y en el silencio que siguió, la humanidad volvió a beber té y a reír en voz baja, fingiendo una vez más ser inofensiva. Pero la galaxia nunca lo olvidaría, no otra vez, no después de esto.